Gracias. El Señor le bendiga. Estaba sentado allá atrás, quizás disfrutando de ese mensaje como lo disfrutaban ustedes, acá afuera, escuchando a nuestro hermano hablar de las obras del Espíritu Santo. Es de lo que me gusta oír. Es en lo que yo creo. Lo escuché anunciar que iban a repartir tarjetas de oración mañana. Será como entre las 6 y las 7 de la tarde de mañana, para los que quieren que se ore por ellos, para que vengan y reciban una tarjeta de oración, y así poder alinear a las personas una por una. Eso le hace algo a la persona cuando recibe una tarjeta de oración. Ya están como, supongo, un 80% sanos en ese momento. Tan pronto pueden tener esa tarjeta en la mano, solo con algo para tocar. El hermano Bosworth me dijo eso una vez. Dijo, él me estaba ayudando a repartir las tarjetas. Y es un poco difícil para un ministro hacer eso, ustedes saben, por los tantos amigos que tiene. Y él dijo, cuando usted les da una tarjeta, dijo, él ya está sano, en un 80% allí mismo. Tan pronto como él recibe esa tarjeta, ya va de camino. Me recuerda, una vez creo que fue allá en Georgia, había una damita, había mucha gente en el auditorio, y había una mujercita sentada en el asiento del frente, una típica madrecita sureña. Y ella tuvo compasión de una mujer que caminaba con un pequeño bebé en brazos. Y no había, ni siquiera había espacio para estar de pie. Así que ella dijo que esa fue la razón por la que sintió tanta lástima por la mujercita. Así que ella dijo que el Espíritu Santo le dijo, ve, ora por ese bebé. Oh, respondió ella, lo que sea que me haya hablado, yo no voy a orar por ese bebé. Esa madre tiene una tarjeta de oración que acaba de recibir. El hermano Branham va a orar por ese bebé esta noche, si la llaman de la línea de oración. Y dijo, yo jamás iría a orar por ese bebé. Y el Espíritu Santo dijo, ve a orar por ese bebé. Y eso fue tan persistente en su corazón que ella no pudo apartarse de esa convicción. Y después de un rato pensó, bueno, le daré mi asiento a la mujer para que pueda sentarse con el bebé. Y eso me permitirá tal vez sacarlo de la mente. Y ustedes saben, siempre es mejor obedecer lo que el Espíritu Santo dice que se haga, no alegar, solo obedecer. Quizás ustedes no entiendan por qué, pero háganlo de todas maneras. Si es el Espíritu Santo, Dios siempre tiene la razón. Y entonces, cuando la mujercita pasó de nuevo, ella se levantó y dijo, hermana, perdóneme, dijo, veo que tiene un bebé enfermo allí. Ella dijo, sí, está muy mal, es algo, no recuerdo cuál era su problema ahora. Ella dijo, está muy enfermo. Y dijo, lo hemos traído, puede ser que quizá el hermano Branham ore por él. Dijo, veo que usted tiene una tarjeta de oración. Ella dijo, sí, yo espero que sea llamada en la línea de oración esta noche. Y ella dijo, querida, ¿podría usted, ya que es una cristiana, me daría la oportunidad de alivianar mi alma de una carga que el Espíritu Santo me ha puesto? Ella dijo, pues adelante, ¿qué será? Dijo, el Espíritu Santo quiere que yo ore por ese bebé. Dijo, ¿le molestaría si solo orara por él para sacar esto de mi mente? Dijo, la he estado observando como por media hora. Dijo, si me permite hacerlo, le daré mi asiento aquí. Ella dijo, pues usted no tiene que darme el asiento, querida. Dijo, seguro, ore por el bebé. Y la madrecita puso sus manos sobre el bebé y solo dijo algunas palabras en una oración sencilla. Y ella le dio el asiento y subió al balcón. O tal vez como algo aquí, 2 o 3 balcones de altura. Y había un caballero allá arriba que acababa de ver a la dama. Y dijo, tome este asiento. Bueno, como a los 5 o 10 minutos después, yo entré y hablé por unos momentos y dije, vamos a llamar las tarjetas de oración ahora. Yo dije, ahora anoche las llamamos desde cierto lugar. Esta noche las llamaremos de otro lugar. Y algo así lo que el Señor puso en mi mente. ¿Dónde fue? La mayoría de ustedes están familiarizados con las reuniones. Y de allí las llamé. Y sucedió que la madrecita estaba muy contenta, porque su bebé era como el segundo o tercero en la línea. Así que mientras ella se acercaba a la plataforma para que se orara, por supuesto la única manera en que capto esto es por la cinta, ¿ven ustedes? Porque es una visión. Después de que pasa, quiero decir, así es como me entero.
Entonces el Espíritu Santo le dijo a la mujercita, le dijo quién era. Y dijo, usted tiene a su bebé aquí por cierta causa. Y así era, dijo ella. Pero dijo, el bebé ya ha sido sanado. La bendición está sobre el bebé. Había una mujercita de cierto color de cabello, usando un vestidito a cuadros. Dijo, esa es ella sentada en el balcón, allí mismo arriba. El Señor acaba de sanar al bebé. ¿Ven ustedes cómo obra el Espíritu Santo? Esa mujer pensaba que porque yo era el evangelista, que yo tenía los poderes para hacer la sanidad y debería ser yo. Pero ven, yo no podía tener compasión de ese bebé como esa madre. Y el Espíritu Santo no me escogió a mí para orar por el bebé. Él escogió a la madrecita para que orara por el bebé. Y Dios honró y sanó a ese bebé y mejoró por completo. Recibimos su testimonio. ¿Ven? Vale la pena obedecer lo que el Espíritu dice que haga. Hágalo rápidamente. Ahora, esta noche escuché al hermano Duplessis, que aún no han repartido tarjetas de oración, pero ellos quizás explique algo de eso para que cuando comencemos el servicio, ustedes sepan exactamente qué hacer y lo que significa. Antes de eso, para mi parte del servicio quiero ver el reloj y no los retendré mucho tiempo. Y solo inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Señor, estamos agradecidos contigo por el privilegio que tenemos de venir en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Y estamos seguros de que tú escuchas nuestras oraciones, porque Él dijo, si pidiereis al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Nosotros lo creemos, Señor, que es la verdad. Y oramos que coloques una plataforma para hablar esta noche en un gran servicio de sanidad que se aproxima. Pues muchos de tus hijos enfermos, que están muriendo con problemas del corazón, cáncer y tuberculosis, que los médicos han desahuciado más allá de la ayuda médica. Y solo la única manera en que pueden vivir es a través de tu misericordia y que les sea concedida, Señor. Ayúdanos mientras leemos la palabra y que el Espíritu Santo la plante profundamente en nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer en dos lugares, creo, en las Escrituras. Una de ellas se encuentra en San Juan, el capítulo 10 y el versículo 14, creo que es. Discúlpeme, versículo 37. Jesús hablando, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y en San Juan 14, 12, Jesús hablando, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Me gustaría hacer esta pregunta para basar lo que quiero hablar por unos momentos. ¿Qué son las obras de Dios? Ha sido tantas veces, se ha contestado esa pregunta, o se ha hecho más bien, ¿qué son las obras de Dios? Creo que le preguntaron a Jesús cuáles eran las obras de Dios, para saber lo que era, para hacerlas. Yo encontraría esta noche, en las horas finales de la historia de este mundo, y el mundo en la confusión en la que está, religiosamente hablando también, que sería bueno para nosotros saber por la Escritura cuáles son las obras de Dios. ¿Cuántos en esta congregación visible quisieran saber lo que son las obras de Dios para poder saberlo y poder hacerlas? Yo verdaderamente creo que las obras de Dios tienen muchas fases. Yo creo que la iglesia es las obras de Dios. Creo que lo misionero es las obras de Dios. El evangelismo es las obras de Dios. Y sobre todo la salvación de las almas es las obras de Dios. La sanidad divina es las obras de Dios. Y los dones del Espíritu son las obras de Dios. Se podría hablar de aquello a través de muchos canales diferentes. Ahora, nos gustaría saber que el profeta dijo en la Escritura, vendría un día que no sería considerado ni día ni noche,
pero en la tarde habrá luz. Y creo que una vez un poeta compuso una canción, La luz en el tiempo de la tarde. La civilización ha viajado. Geográficamente comenzó en el oriente y ha venido al occidente, hasta que ahora estamos en la costa occidental. Una noche, esta semana que viene, si el Señor quiere, me gustaría hablar sobre cuando el Oriente y el Occidente se encuentran. Si vamos más allá, estaremos regresando al Oriente porque cruzaremos alrededor del continente, dando la vuelta al globo. Ahora, vemos entonces que el Hijo de Luz se levantó en el Oriente, el Hijo de Dios. Y el Hijo ha viajado a través de esta edad llamada la edad cristiana. Y ahora creemos que el Hijo se está poniendo. Si ustedes tan solo pudieran, y sé que lo hacen, escuchar sus noticieros y los periódicos y demás, donde ustedes ven a donde nos ha traído la civilización, a esta edad atómica y demás, al punto de ver que el sol de la civilización está poniéndose. El Hijo, la luz de la iglesia, está poniéndose. Ahora, yo creo que cuando el sol comienza a brillar en el horizonte oriental, es el mismo sol que se pone en el horizonte occidental. Hemos tenido 2000 años, el día de la iglesia. Y en estos 2000 años ha sido un día que el profeta dijo que no era ni de día ni de noche. Era un día lúgubre. Hemos tenido suficiente luz para hacer grandes cosas para el Señor, para creer en Él, para aceptarlo como nuestro Salvador personal, y tener grandes iglesias y grandes escuelas, y producir grandes ministros para el reino de Dios. Hacer mucha obra de caridad y demás. Pero con todo, no hemos visto la luz como fue en el principio. Solo hasta hace poco, los últimos 30 o 40 años, la luz ha salido y el mismo Espíritu Santo en el mismo movimiento que movió a la primera iglesia en el Oriente, sobre la gente de Oriente, ha llegado en el tiempo de la tarde sobre la gente de Occidente, trayendo el mismo Evangelio. Es decir, el Evangelio completo y la plenitud del poder de la resurrección de Jesucristo. Y estamos viviendo en la puesta del Hijo. Y la luz del Evangelio, así como fue criticada y ridiculizada en el principio de su primer resplandor, sobre la gente del Oriente, recibirá el mismo tipo de crítica al ponerse sobre la gente del Occidente. Pero el mismo Jesús, que bendijo a la gente en el Oriente por medio de su aparición personal, los está bendiciendo en la forma del Espíritu Santo sobre la gente de Occidente. Otras ovejas tengo, no de este redil, dijo él, hablándoles a los judíos. Pero ahora, en las Escrituras leemos también, está escrito que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Hebreos 13:8, creo yo, que Cristo es el mismo. Entonces, si Él es el mismo Jesús que estuvo en Galilea, y ahora está aquí en la forma del Espíritu Santo, en California, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, el mismo Jesús. Solo que Él está en forma espiritual, obrando a través de una iglesia o grupo de creyentes, manifestándose a sí mismo de la misma manera que lo hizo a través de un cuerpo. Dios manifestado en carne en el Hijo llamado Jesús. Si Él es el mismo, en aquellos días, Dios estaba en su Hijo, Jesús, manifestándose Él al mundo, lo que Él era.
Y hoy, Él está por su muerte, sepultura y resurrección, y nuestra justificación al creerlo. Él se está manifestando a nosotros en carne humana, nuestra carne, por medio del Espíritu Santo, al poder nosotros rendirnos a ese Espíritu Santo. Ahora, esa es la cosa, saber uno cómo rendirse. Y algunas personas están puestas en la iglesia. Algunas pueden rendirse a la predicación. Algunos pueden rendirse fácilmente a la enseñanza. Algunos pueden rendirse a profetizar. Algunos pueden rendirse a otros dones. Así que no todos los dones son iguales. No eran iguales allá. Pablo dijo que no lo eran. Pero cada hombre es llamado y colocado en la iglesia con un propósito. Y si usted puede encontrar en qué Dios puede usarlo mejor y se rinde a ese lugar, él tendrá éxito. Perdóneme. Mi dedo nunca podría tomar el lugar de mi oreja. No importa cuánto lo intentara. Ni mi boca podría ocupar el lugar de mi ojo. Pero cada miembro sabe lo que puede hacer, y todos ellos, coordinados juntos, hacen que el cuerpo se mueva. Y si esta iglesia tan solo pudiera ver eso, si ustedes solo pudieran ver que se necesita coordinación, se requiere la cooperación de todo el cuerpo de Cristo. Ustedes, metodistas, bautistas, católicos, pentecostales, lo que sean, estamos divididos en maneras de denominación. Pero en espíritu y en corazón y en principios nunca deberíamos estar divididos. Siempre deberíamos ser uno. El hombre pudiera diferir conmigo, casi todos lo hacen, pero eso no me detiene. El amor por el hermano, él está obrando como mejor puede, y quizás Dios quiere que él haga eso. Entonces, si Él quiere que lo haga de esa manera, muy bien. Quizás uno ora por los enfermos, los pasa por la línea poniendo las manos sobre ellos. El otro les derrama aceite. Lo que Dios haya llamado al hombre a hacer, muy bien, eso es maravilloso. Ahora, si podemos ver lo que Jesús fue cuando estuvo en Galilea, entonces, si Él está en Los Ángeles esta noche, Él hará y actuará y será como lo fue entonces. O sería un Jesús diferente de lo que Él era entonces. Él tiene que ser el mismo en todo sentido, pero obrando a través de la carne suya y la carne mía como Él. Dios obró a través de Cristo o la carne de Jesús en ese día. Y la Biblia prometió que habrá luz en el tiempo de la tarde. El hermano Duplessis, con su mensaje hace unos momentos, dijo que más adelante en la semana les pondría las escrituras sobre eso. Todo movimiento que hagamos debe ser escritural. Yo creo que tiene que ser así, dice el Señor. Entonces puedo confiar mi alma en esa fase y saber que es la verdad. Ahora, si podemos hallar cuáles fueron las obras de Dios para manifestar a Jesucristo ayer, entonces deberíamos ver cuál es su manifestación. Hoy debería ser como fue entonces. Ahora, lo primero, para guardar y ahorrar mi tiempo. Jesús nunca afirmó ser un sanador divino. Todos estamos conscientes de eso. Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. San Juan 5:19. Cuando Él pasó por el estanque de Bethesda, junto a Él había una gran multitud de gente, cojos, ciegos, mancos, torcidos, secos, esperando el movimiento del agua. Y aquí pasó Jesús entre esa gente, pasando al cojo, manco, ciego y seco. Se acerca a un hombre acostado en un pequeño jergón. ¿Alguno de ustedes sabe aquí lo que es un jergón? Bueno, es algo... Yo fui criado en uno, solo es una colcha junto a la puerta, donde está fresco. Yo soy sureño. Y así que eso es lo que yo llamaría un jergón. Ellos lo tenían a él acostado allí. Y fíjense, Jesús pasando toda esa multitud, lleno de compasión, fue donde este solo hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo a nadie que me meta en el agua. Ahora, él no estaba lisiado, ciego, seco.
Él tenía una enfermedad paralizante, la había tenido 38 años, no lo iba a matar. Así que él dijo, no tengo a nadie que me meta en el agua, pues mientras voy, alguien se me adelanta. Y sabiendo Jesús lo estaba buscando, el Padre le había mostrado dónde estaba, cómo se veía, porque de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo. Y él vio a este hombre y supo que calzaba con la descripción. Y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se apartó de la multitud. A él lo cuestionaron. ¿Cómo lo cuestionarían hoy si él hiciera eso en Los Ángeles? ¿Y qué sucedería si él hiciera tal cosa hoy? Pero ese fue Jesús ayer. Y tendría que ser Jesús hoy, si Él es el mismo hoy. Pero fijémonos en lo que Él hizo. Hizo su señal mesiánica. Ahora, sanar a los enfermos no era precisamente la señal del Mesías. Cualquiera sabe eso. Sanar a los enfermos no es la señal del Mesías. Porque los profetas sanaron a los enfermos años antes de que viniera el Mesías. Y en estos últimos días, sanar a los enfermos en este gran avivamiento de sanidad divina no es una de las señales sobresalientes de la venida de Jesús, porque hemos tenido sanidad divina por 2000 años. Desde la partida del Mesías en Pentecostés, o Jerusalén, y su regreso de nuevo. Pero hubo una señal que fue la señal del Mesías y la clausura de la edad. Y ahora recuerden, Él vino a los suyos, no a los gentiles. Él vino a los suyos, porque ellos estaban esperando un Mesías. Él solo vendrá a aquellos que lo están esperando. Él solo salvará a aquellos que quieren ser salvos. Él solo sanará a aquellos que están creyendo que van a ser sanos. Él nunca se impone. Usted tiene que querer eso. Usted está sobre la base del libre albedrío. A usted se le dio eso allí en el huerto del Edén para que eligiera. Pero Él vino a los suyos. Ahora, de acuerdo a la manera en que vemos las Escrituras, todos los seres humanos vienen de un árbol, Adán. Después de la destrucción antediluviana, vino el diluvio y destruyó a todos los seres humanos, excepto a los 3 hijos de Noé y sus familias. De allí salió cada nación en el mundo hoy: Cam, Sem y Jafet. Y son judío, gentil, y medio judío y gentil, el samaritano en su día. Ahora, cuando Jesús se dio a conocer a los judíos, solo veamos la Escritura y veamos lo que Él hizo ante el judío para darse a conocer como el Mesías. Estaba leyendo en el libro de San Juan. Tomemos San Juan, el capítulo 1. Y al leer, vemos que Él, después de ser tentado en el desierto, salió. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Estaba en Él. Juan dio testimonio, viendo a Dios descendiendo del cielo como una paloma. Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me place morar. Y Él habitó en Cristo. Dios, Jehová el Padre, habitó en su Hijo Jesucristo, tabernaculizado allí, manifestándose, mostrándole al mundo lo que Él era. Por eso es que los discípulos no le podían entender. Decían, tú hablas en enigmas. A veces era Jesús hablando, a veces el Padre hablando. Así es con usted, si usted está lleno del Espíritu Santo. Cualquier hombre que está lleno del Espíritu Santo, a veces dice cosas que apenas sabe lo que dice, si él verdaderamente es inspirado por el Espíritu. Y ustedes, con el don de lenguas, ¿ven? ¿Qué es cualquier otra inspiración?
Si es en inglés y no en una lengua desconocida, sigue siendo inspiración y usted lo habla. En ocasiones he estado tan inspirado por el Espíritu que dije cosas y escribí cosas de las que ni siquiera me di cuenta. Ustedes también, sin duda. Esas son las obras del Espíritu. Ahora veremos cómo se manifestó Jesús. En San Juan, ese capítulo 1, continuando, encontramos que había un hombre por el nombre de Simón Pedro. Así lo conocemos. Su primer nombre era Simón. Luego Jesús le dio el nombre de Pedro. Y vino al Señor Jesús, y él era un hombre ignorante. El Señor sabía que él era ignorante. La Escritura dice que él era ignorante y sin letras. Quizás ni siquiera podía afirmar su nombre. Era un pescador. Y su hermano lo había encontrado. Y le dijo, ven, mira lo que hemos encontrado, o a quién hemos encontrado. Y cuando él entró en contacto con este hombre, quien decía ser el Mesías, tan pronto como lo vio, dijo él, tu nombre es Simón, y eres el hijo de Jonás. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Que Pedro era la cabeza de la iglesia. Él le estaba diciendo que él sabría, sin sombra de duda, que ese era el Mesías. Y me pregunto qué pensó él, ese pescador ignorante, sabiendo que Jesús no lo conocía. Y él le dijo quién era y cuál era el nombre de su padre. Eso lo asombró. Uno parado allí, un convertido llamado Felipe, él sale hacia... Esto continúa en el capítulo 1. Él da la vuelta a la montaña para encontrar a su amigo Natanael, un cristiano devoto, creyente, o un creyente ortodoxo. Y nosotros, ellos deben haberlo encontrado debajo de un árbol, orando. Y él le dijo, ven, mira quién hemos hallado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, por supuesto, este hombre siendo un buen hombre, no sacudido por todo viento de doctrina, yo lo admiro. Él dijo, pues, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Y creo que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien podía darle. Ven y ve. No se queden en casa criticándolo. Vengan, examínenlo. Y vean si es correcto, escudriñenlo por las Escrituras. Porque ellos estaban creyendo que habría un Dios profeta que se levantaría. ¿Creen ustedes eso? Moisés dijo, profeta como yo levantará Jehová, vuestro Dios. Y ellos sabían que cuando viniera este Mesías, él sería un vidente, un profeta. Y así que no hay duda de lo que Felipe le pudo haber dicho mientras iban a ver a Jesús. Mira, ¿conoces a ese pescador ignorante llamado Simón? Pues tan pronto como entró en su presencia, él supo quién era él. Y él dijo, ahora, ¿cómo este hombre podría conocerme? Y eso prueba que él es el Dios profeta. Él es aquel de quien habló Moisés. Lo encontramos. Aquel de quien habló Moisés y la ley. Ven, compruébalo tú. Eso es bueno. Eso me encanta. No se queden en casa criticando. Vengan a ver si aquello hace la diferencia entre la muerte y la vida. Si no es correcto, no lo crean. Si es correcto, entonces créanlo, apóyenlo. Es lo que siempre he tratado de decirle a la gente. Si Cristo es Cristo, si esta bendición del Espíritu Santo es de Dios, apoyémosla con todo lo que podamos y sigamos su dirección. Si no es así, déjenla ahí. Ella misma se probará de acuerdo a la palabra, porque toda planta que Dios no ha plantado será desarraigada. Así lo dice la Escritura. Ahora, encontramos que esta fue algo así como una condición crítica a la que se enfrentó Felipe o Natanael, después de su amigo decirle que, pues me supongo que le dijo algo así. Ahora, Natanael, Felipe,
Siempre he sabido que eres un hombre de pensamiento sano. ¿Y vienes a decirme que el Mesías viene de Nazaret? Pues el Mesías no sale de Nazaret. Sale de Belén. Y vienes a decirme todas estas cosas. Bueno, dijo él, no empieces a criticar. Quizás no lo entiendas todo. Solo ven y míralo. No me sorprendería si él no supiera quién eres cuando llegues allí. Y caminaron allí hasta donde Jesús estaba orando. Quizá entraron en la línea de oración con él, no lo sé. Pero apenas llegó a la presencia de Jesús para verlo por primera vez, Jesús dijo, «He aquí un israelita, en quien no hay engaño». Pues diría, seguro él vestía como ellos. Todos los orientales se vestían igual. Podía haber sido griego, podía haber sido un egipcio, podía haber sido cualquiera de esas personas orientales. Todos usaban túnicas y turbantes iguales, con barba. Pero Jesús supo que él era un creyente, un israelita. Podía haber sido un hipócrita, podía haber sido un incrédulo. Pero Jesús dijo un israelita en quien no hay engaño. No hay duda de que Felipe, en la reunión de instrucción, era cerca de 15 millas alrededor de la montaña, le había instruido en las Escrituras. Él estaba listo. Para eso es que el hermano Duplessis está aquí, para tratar de instruir. Lo escuché decir que él había estado en las reuniones como por 10 años. Un hombre de honor. Un hombre a quien usted puede tomarle la palabra. Él no dará su propia palabra. Será la palabra de Dios. Pero es para instruir a la gente, para que ellos y ustedes escuchen lo que él tiene que decir. El hermano Duplessis y yo nunca antes habíamos trabajado juntos de esta manera. Pero yo lo oí decir. Yo no sabía cuánto tiempo él había estado en las reuniones. No lo sé, la gente simplemente viene y se va. Pero llegué a amarlo y a saber que él era un buen hombre, con una tremenda reputación alrededor del mundo, entre todas las iglesias. Y Felipe probablemente dio una reunión de instrucción, y cuando él se paró en la presencia de Jesús con Natanael, él dijo, «He aquí un israelita en quien no hay engaño». Y eso lo asombró. Él dijo, ese podría ser el Dios profeta del que habló Moisés, porque él será un profeta, pero él será el Dios profeta. Entonces él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? En otras palabras, tú nunca me has visto. ¿Cómo puedes saber algo de mí? Y Jesús se volvió y dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso concluyó el asunto. Dijo, Rabí, tú eres el rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Ese fue Jesús ayer. Y la señal del Mesías ayer tiene que ser la señal del Mesías hoy. Hubo algunos de los que estaban allí, por supuesto, que no lo creyeron. Hombres muy buenos, eruditos, rabinos, doctores de la ley, grandes hombres, hombres santos a los que usted no les hallaría una mancha en sus vidas. Si la hubiera, serían apedreados. Venían de un linaje de ministros por cientos de años. Ellos conocían toda la ley. Una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al autor de la Biblia. No es por conocer la Biblia usted tiene vida eterna, sino por conocerlo a Él usted tiene vida eterna. Por conocerlo a Él. Ustedes no pudieran conocer ni una sola palabra de su Biblia, pero si lo conocen a Él en el poder de su resurrección, eso es vida eterna. Ahora notamos cuán peculiar fue esto. Y tan pronto como él lo reconoció, este hebreo devoto cayó ante él y reconoció que esa era la señal del Mesías. Así es como siempre lo hicieron los verdaderos judíos creyentes. Pero había esos judíos por allí que pensaban que eran creyentes, afirmaban ser creyentes.
Y por supuesto, se quedaban atrás y decían para sí. Ahora recuerden, la Escritura dice que ellos lo pensaron en sus mentes, nunca lo hablaron con sus labios. Usted no tiene que hablar con sus labios. Dios sabe lo que usted está pensando. Hebreos el capítulo 4 dice que el Espíritu de Dios aún es un discernidor de los pensamientos de la mente. Discernidor de los pensamientos de la mente. Ellos estaban en la presencia de Dios. Y estos hebreos eruditos no reconocieron eso. Y dijeron en sus corazones, este hombre es un adivino, o Belcebú, lo cual es un diablo. La adivinación es del diablo. Todas esas obras siniestras son del diablo, adivinos y estos que leen la mente, telepatías, y todo eso es del diablo. Eso no predica el Evangelio para salvar almas. Los frutos del Espíritu prueban lo que eso es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No separaron Janes y Jambres junto a Moisés. Llegaron allí mismo. Y Moisés cumplió las órdenes exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Arrojó el palo y se convirtió en una serpiente. Y allí estaban Janes y Jambres parados allí. Y arrojaron sus palos y se convirtieron en serpientes. ¿No dice la Biblia que esos mismos espíritus vendrían a la escena en los últimos días? Con razón nuestros periódicos escriben de toda esta telepatía y dimensiones y todo. Es el diablo levantándose. Pero Dios protegerá a su iglesia. Cuando el enemigo venga como río, yo levantaré bandera contra él. Así es. Mis ovejas conocen mi voz. Miren los frutos de ellos. Muchos de ellos infieles, incrédulos. ¿Qué hacen? Ellos no predican el Evangelio, ni oran por los enfermos y demás, ni tratan de hacer el bien. Es todo acerca de alguna persona muerta o algo, algunos poderes. Y el periódico difunde eso por todo el país. Jesucristo viene a la escena con su poder y ellos se burlan de eso. ¿Cómo podemos escapar de la ira que viene sobre la tierra? Si Dios permite que estos Estados Unidos pasen con esta iniquidad, Él estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Así es. Él es justo y honesto, fiel. Él debe ser justo. Eso es propio de su santidad. Él tiene que enjuiciarla. Y ella se dirige hacia eso. Recuérdenlo. Pero cuando Moisés cumplió sus órdenes, y aquí estaba un imitador parado allí, haciendo lo mismo que hizo Moisés. Moisés no sabía qué hacer en ese momento. Entonces es hora que la gracia soberana de Dios llegue cabalgando. Ahí es. Siempre es de esa manera. Así fue allá en Portland. En esa ocasión, como pueden leer en el libro allá, ese demente vino a la plataforma para matarme, porque yo estaba predicando esta palabra. Y en África, ante los médicos brujos, y en la India, ante esos hombres santos, como les llaman. Y todos estos diablos falsos. No he visto una vez que el Espíritu de Dios no estuviera allí y desafiara esa cosa y la expusiera. Literalmente, decenas de miles y miles cayeron frente a la cruz para creerlo. Seguro Él es Jesús el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando llegamos al final del camino, es el momento de Dios para actuar. La Biblia dice que ellos se levantarían, pero sus necedades serían manifiestas. Así que nosotros, como fue la de ellos. Y vemos entonces que esa es la manera en que Dios se manifestó a través de Jesús, haciéndolo a Él el Mesías. Ahora, solo una cita más, quizás. Los judíos ortodoxos dijeron, este hombre es del diablo, tiene el espíritu de Belcebú en él. Belcebú era un diablo. Y ellos pensaron que él les estaba adivinando la suerte o leyendo la mente. Y ahora, aquí hay algo que quiero recalcarles a ustedes. Jesús se volvió y percibiendo sus pensamientos, no lo que hablaban, lo que pensaban. Miren eso, percibiendo sus pensamientos. Y Él dijo, ustedes hablan esa palabra contra el Hijo del Hombre y les será perdonado. Pero cualquiera que dijere una palabra contra el Espíritu Santo no les será perdonado jamás.
¿Qué estaba profetizando él? Que vendría un día después de su glorificación y el Espíritu Santo vendría a la iglesia en estos días. Que el Espíritu Santo estaría aquí y haría lo mismo. Entonces, una palabra contra eso nunca sería perdonada. Ese es el pecado imperdonable. Mi mami sureña solía decirme que eso era una mujer que abortaba a un niño, ustedes saben, y tratándose de un niño. Y luego otros me han dicho que es un hombre que se suicida. No es así. Porque la Biblia dice, ellos llamaron cosa inmunda al Espíritu de Dios. Llamaron a ese Espíritu de Dios que estaba sobre el Mesías, que ellos deberían haber sabido que Él era el Dios profeta que fue prometido, y dijeron que Él era un diablo. El pecado imperdonable. Había una clase más de personas a las que Él tenía que manifestarles esto. Usted puede seguir por las Escrituras y encontrarlo por todo el trayecto. Pero quiero llamar su atención a un pensamiento más. San Juan 4. Jesús tuvo necesidad de pasar por Samaria. Me pregunto por qué. No estaba exactamente en su camino, él iba de camino a Jericó. Él tuvo necesidad de pasar por Samaria, así que él tuvo necesidad de ir allí. ¿Por qué? Las Escrituras lo dicen. El Padre lo estaba guiando. Miren la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro, ellos habían llamado, habían enviado a buscar a Jesús para que viniera a orar por Lázaro. Y él siguió de viaje. Luego, después de tantos días donde el Padre se lo había mostrado, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él dijo, bien hace. Entonces él les dijo, en su idioma, él ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ellos lo hubieran estado persuadiendo a que orara o que sanara a Lázaro. Pero el Padre le había dicho qué hacer. Él no podía quebrantar las palabras de Dios. Tenía que ser de esa manera. Dijo, pero yo voy a despertarlo. Miren en la tumba. Padre, te doy gracias que ya me has oído. Pero lo digo por estos que están alrededor. Dios le había mostrado una visión para que saliera de la ciudad. Le mostró la muerte de Lázaro. Porque, dijo él, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Entonces, aquí regresó. Y él sabía que la resurrección era un hecho porque Dios se lo había mostrado. Y él le habló, y el hombre muerto vivió. Ahora, esta gente de Samaria, que era mitad judía y gentil, ellos tenían suficiente sangre judía y suficiente religión, al punto que estaban esperando al Mesías. Y entonces, mientras ellos, un día vino Jesús y se sentó en algo así como este pequeño paisaje aquí del pequeño pozo, y todos los discípulos fueron a buscar comida. Y mientras iban, una hermosa joven salió al pozo a sacar agua. Y ella no lo había visto, quizás. Y él le dijo, mujer, dame de beber. Y ella miró allí y vio a un hombre de mediana edad. Él solo tenía 30, pero lo veían como de 50. Dijeron, tú dices que no tienes más de 50 años y que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes demonio. Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan algo así a una mujer de Samaria. No tenemos trato, hay segregación. Dijo, no tenemos trato el uno con el otro. Pero él dijo, si supieras con quién estás hablando. Observen, él está contactando el espíritu de la mujer. Si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. ¿Ven? La conversación continuó por bastante tiempo. ¿Qué estaba haciendo él? Ahora observen, ese fue Jesús ayer. Él estaba contactando su espíritu, viendo cuál era su problema. Y la conversación continuó acerca de adorar en Jerusalén o en la montaña. Y poco después Jesús dijo, él encontró cuál era su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, porque 5 tienes, y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Bien has dicho. Ahora, obsérvenla. Ella no dijo, tú eres un diablo, un Belcebú. Rápidamente ella se levantó. Puedo ver sus grandes ojos oscuros brillando. Ella se puso el velo alrededor de la cabeza. Miró. Dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Oh, vaya. Ella sabía más de Dios que muchos ministros hoy. Así es. Detesto decir eso,
pero es la verdad. Ella sabía más de Dios. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Cuántos estarán de acuerdo con ella? Todos nosotros. Él es un Dios profeta que Moisés dijo que venía. Ella lo sabía. Escuchen sus palabras. Me parece que tú eres profeta. No un Belcebú, como dijeron los maestros, sino tú eres un profeta. Sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. ¿Ven? Esa sería la señal del Mesías. El Mesías nos dirá todas las cosas cuando Él venga. En otras palabras, tú debes ser su profeta, porque supiste aquello. Eso era algo, mi problema. Ese es mi problema, el ser una mujer de mala fama. Y tú no me conoces. Tú eres judío y yo soy samaritana. Pero me enseñaron y creo que el Mesías hará esto. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, qué palabra. Con eso, ella dejó caer el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre. ¿Quién me dijo las cosas que he hecho? ¿No será este el Mesías? ¿Qué son las obras de Dios? Ahora, recuerden, esa señal no fue dada a los gentiles. Usted no encuentra eso en las Escrituras. ¿Por qué? Ellos no la estaban esperando. Pero ahora queda una generación más de personas. Una más. Yo la llamaría clase o linaje, o como ustedes quieran llamarla, de gente. Y era el gentil. Él profetizó lo que acontecería en los últimos días y que Él los perdonaría por su burla, al decir que aquello era un espíritu maligno. Pero los gentiles estarían mejor enterados. Ahora estamos en el tiempo del fin de la edad gentil. Cuando Dios es llamado a la escena, Él tiene que actuar cada vez como lo hizo la primera vez. Si un pecador alguna vez se arrepintió y le pidió a Dios que lo perdonara, y Dios lo perdonó sobre la base de su arrepentimiento, Dios tiene que actuar de la misma manera con el próximo pecador que lo llame a Él. ¿Ven? Nosotros somos finitos. Él es infinito. Infinito. Uno no puede explicar lo que es infinito. Y aquí hay una pequeña idea de lo que es. Antes de que el mundo fuera formado, Él conoció a cada pulga que habría sobre la tierra y las veces que iba a pestañear. Ahora, eso no llegaría ni a la mitad de lo que es infinito. Él conocía todo, desde el principio hasta el fin. Alguien hizo un comentario así. Ellos dijeron, entonces, ¿por qué Él permitió el pecado? El pecado obra para su causa. En Dios moraba toda la gran gloria. Si no hubiera habido un pecador, Él nunca habría sido un Salvador. En Él estaban los atributos de un Salvador. Y el pecado tuvo que proyectarse para que Él fuera un Salvador. ¿Qué es más poderoso, un pecado, un pecador, o el pecado o la gracia? La gracia, por supuesto. ¿Qué es más poderoso, una enfermedad o un sanador? Pues por supuesto el sanador tiene poder sobre la enfermedad. Y Dios, si nunca hubiera habido una persona enferma, Él jamás habría sido un sanador. Así que tuvo que haber enfermedad para hacerlo a Él lo que Él es, un sanador. Tenía que haber pecado para hacerlo a Él lo que Él es, un salvador. Seguro. Ahora el tiempo de los gentiles ha llegado. Hemos pasado por todas estas edades. Tengo una cosita más. Sé que estoy tomando demasiado de su tiempo. Una pequeña declaración más. ¿Se fijaron justo antes del tiempo del fin para Sodoma y Gomorra? Donde veo a esta hermosa ciudad, con todas las otras ciudades, rebosante a todo extremo de perversión, como lo fue en los días de Sodoma. Ven ustedes los periódicos y demás y sobre esto, los artículos que, ¿cómo es que esto va en aumento? Cada año se duplica la perversión, la señal del tiempo del fin. Así era Sodoma. Pero un poco antes. Ahora, hay dos clases de personas aquí, tres clases. Siempre hay, nunca se aparten de esos tres.
las matemáticas de la Escritura, como Padre, Hijo, Espíritu Santo y demás. No se aparten de esas matemáticas. Si usted la conserva, hará que el cuadro aparezca correctamente, como usted arma un rompecabezas. Ahora, allá en Sodoma estaba el pecador Bill, que no tenía confesión. Allí estaba Lot y su esposa e hijas, que tenían confesión. Y allí estaba Abraham, que era el elegido. ¿Creen ustedes que hay un elegido? ¿Elegido por el previo conocimiento de Dios? Seguro, ustedes lo creen. Cualquier lector de la Biblia lo cree. Ahora fíjense, un poco antes del tiempo del fin. ¿Qué pasó? Justo antes de que cayera el fuego, ellos habían tenido mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia por parte de Lot predicando. Ese era el pastor, Lot. La Biblia dice que los pecados de esa nación afligían su alma justa. Y él les predicó, pero no sirvió de nada. Ellos lo rechazaron como cuentos vanos, igual como lo hacen con el pastor hoy. Ellos dijeron, tonterías. Pero 3 hombres descendieron del cielo. Noten, uno de ellos se detuvo y habló con Abraham. 2 de ellos, un Billy Graham moderno y demás, fueron a Sodoma y predicaron en el avivamiento, llamando a aquellos que eran elegibles para ser llamados a salir. Pero fíjense, uno se quedó atrás con Abraham. Ahora, veamos el cuadro aquí. Ahora ellos ya se habían ido, y él dijo, ¿ocultaré algo a Abraham, siendo que él es el heredero del mundo? Y él mantenía su espalda hacia la tienda. Y Sara estaba en la tienda, tal vez ordenando, o tejiendo, o haciendo algo en la tienda. Y este hombre, en carne humana, sin embargo, era Dios. Abraham dijo que era Dios. Lo llamó Elohim, el gran Jehová. Pero él estaba en carne humana, que comió la carne de un becerro, y bebió la leche de la vaca y comió un poco de mantequilla y pan de maíz. Él era hombre, pero con todo, él era Dios. Pero Dios estaba mostrando algo allí a los elegidos, a la iglesia hoy, dándoles su última señal, justo antes de que cayera el fuego. Él estaba de espaldas, dijo Abraham así. Tú ya has esperado este bebé por 25 años, ya tiene 100 años. Sara tiene 90. Pero voy a visitarte el mes que viene, según el tiempo de la vida. Y Sara en la tienda adentro. Y la Biblia declara que el ángel estaba de espaldas a la tienda. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Estaba de espaldas. La Biblia declara que estaba de espaldas a la tienda. Y Sara estaba en la tienda, y cuando él le dijo eso a Abraham, Sara hizo como que se rió dentro de sí. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué clase de telepatía fue esa? ¿Por qué se rió Sara? Ella dijo, yo no me reí. Él dijo, oh, sí, lo hiciste. Ella temió. Se preguntó, ¿qué fue esto? Es más que un hombre que lo pudo saber de espaldas a la tienda. Y ella allá atrás, detrás de las cortinas. Y se rió. ¿Cómo lo supo él? Tenía que ser más que un hombre. Era Dios mismo manifestándose en carne humana. Luego ellos ofrecieron un sacrificio y él ¡shum!, desapareció de ellos. Era Dios. ¿Qué fue eso? La última señal que tuvo la iglesia elegida antes de la destrucción. Ahora, tengan eso en mente. Los samaritanos, tan pronto como se les dio su señal, ellos salieron y lo oyeron y le creyeron. Han pasado los años. La iglesia gentil ha venido a existencia. Ha tenido 2000 años de iglesias y avivamientos y demás. Y eso ha sido maravilloso. Hace 40 años, cuando la señora McPherson y muchos de los grandes santos que vivieron en ese día, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia y los grandes dones comenzaron a ser restaurados, como las lenguas desconocidas y la interpretación, grandes servicios de sanidad y ángeles cantando en los templos y demás. Fue grandioso.
Pero ahora estamos en el tiempo del fin. Han pasado como 50 años. Ahora, ¿es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Conoce Él el secreto del corazón? ¿Seguirá Él cumpliendo su palabra? Y si Dios se dio a conocer a través de Jesús como el Mesías, por esa señal, Él sería injusto en darle algo a ellos que no nos dio a nosotros. Si Él no se manifiesta de la misma manera a esta iglesia hoy, si Él lo hizo con los judíos y con los samaritanos, Él está obligado por su santidad y por su justicia a manifestarse al final de esta edad. Porque estamos viviendo en el fin del día de esta dispensación cristiana. Oremos. Señor, gran Dios de los cielos y la tierra, quien hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, tu Hijo. Perdónanos, oh Señor, de nuestros pecados y nuestras faltas. Y cuando hablamos de pecado, Señor, tú sabes que solo hay un pecado, y es el pecado de incredulidad. Porque el que no cree ya ha sido condenado. No importa cuán justo sea Él, o cuánto haya hecho Él, o lo que nosotros hayamos hecho, no importa. Tenemos que creer. Y oro, Dios, que infundas en nuestros corazones el poder del Jesús resucitado. Que no seamos esa clase de personas que miran un don. Que no seamos la clase de personas como nos lo expresó el hermano Duplessis esta noche, que piensan que la persona que trae el mensaje tiene algo que ver con ello. No es más que solo obediencia a Dios y su voluntad. Alguien tiene que hacerlo. Ninguno de nosotros es digno. Y confesamos que no somos dignos. Pero es tu gracia la que lo ha prometido. Y tus palabras son verdad. Me viene a la mente, Señor, cuando era un niño, al leer de Aimee Semple McPherson y la crítica que a veces encontrábamos en los periódicos, que decían que ella afirmaba sanar a la gente. Como descubrimos cuán falso era eso. Y hemos leído y hemos oído de las grandes cosas del Dr. Price y de F. Bosworth y grandes santos que vivieron antes de este día. Todos ellos miraron y profetizaron del día venidero, cuando la iglesia recibiría su manifestación de la presencia de su Salvador entre ellos, de una manera más grande que la que estaba recibiendo entonces. No, Señor, escúchame y responde a mi humilde clamor mientras te pido, Señor, que los hombres y las mujeres aquí y donde quiera, y aquellos que se reúnan, que no piensen que solo es un hombre, sino que se den cuenta que es la promesa de Dios, que Jesús sería manifestado a esta edad gentil, como Él lo hizo con el judío y el samaritano, porque hemos dicho que Él es soberano, y cuando Él actúa, Él debe actuar igual cada vez. Nos damos cuenta, oh Señor, que siendo finitos podemos prometer y luego no ser capaces de cumplir. Pero tú, Señor Dios, no puedes prometer y no cumplir, porque tú eres Dios, eres infinito y tú conoces todas las cosas. Y oramos que tu Espíritu unja tanto a las personas en este templo Ángeles y a los que vendrán, que haya un avivamiento a la antigua del derramamiento del Espíritu Santo que impacte este lugar y que metodistas, bautistas, presbiterianos
y todas las iglesias del Dios viviente reciban los beneficios. Y que venga un avivamiento por toda esta costa oeste, que haga que literalmente decenas de miles vengan al Señor Jesús. Señor, concede que recibamos esta gran porción, el Templo Ángelus, esta semana que viene, y estos servicios venideros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Ahora el Señor los bendiga. ¿Cuántos, antes de